Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber. Amén. ¿Cómo están, Amén, mis hermanos? Muy buenos días. Los saludamos a todos en este día. Estamos contentos porque podemos estar con ustedes una vez más. Como cada día lunes, ¿cierto? El Señor nos permite llegar a través de este medio, a través del internet, ya sea por Facebook o por YouTube. No sé cómo se irá a entregar este programa en esta ocasión, pero aquí estamos, gracias al Señor, y esperanzados en que la palabra que el Señor tiene hoy día para nosotros va a ser una palabra de mucha bendición, una palabra que nos va a abrir el entendimiento, que nos va a dar una mayor revelación, una mayor sabiduría. Y ciertamente esta palabra hará que tengamos una mejor comunión con el Señor y con su Santo Espíritu. Así que estemos atentos porque el Señor nos tiene en este lugar. Yo quiero orar, antes de darle el paso a mi hermano, quiero orar y para que nos presentemos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos estar en este lugar, por, Señor, traernos a este tiempo, por darnos esta honra, Señor, de poder estar entregando su palabra. Queremos pedirle, Señor, con toda humildad en nuestro corazón, que tome el control, Señor, de todo, de nuestras palabras, nuestros pensamientos. Tome el control de este tiempo, Señor, porque sabemos que hay almas, Señor, que están esperando, Señor, y que recibirán este alimento, Señor, que usted ha preparado con mucha anticipación, Señor, en su corazón. Oramos, Señor, y nos sometemos a su Santo Espíritu, a su santa presencia, y, Señor, queremos exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bien. Mis hermanos, yo no estoy solo en este día, está conmigo mi hermano Pedro, mi hermano Enrique, y quiero que saluden, por favor, mi hermano Pedro, su momento. Me presento, soy el hermano Pedro Rojas, llevo 4 o 5 años en la palabra, y espero, hermano, de que el Señor ponga las palabras necesarias en mi boca. Amén, hermano. Amén. Bueno, ahí está mi hermano Pedro. Bueno, los que no saben, los que ya sabemos, bueno, los que no saben, el hermano Pedro Rojas es el padre de nuestro hermano Pedro, bueno, Pedro hijo, cierto que también lo conocemos, así que está hace un tiempo con nosotros, son parte, mi hermano es parte de Célula también y por supuesto parte del cuerpo de Cristo ya hace, como dice él, 3-4 años, así que lo conocemos, mi hermano Pedro. Estamos contentos de tenerlo en este día, en este programa. Mi hermano Enrique, pueda saludar también a mis hermanos que están por ahí, que están escuchando y viendo ahora en este minuto. Amén. Los saludo en el amor del Señor y que en este día pueda llegar la palabra del Señor a muchos hogares y puedan entender lo que queremos nosotros a través del Señor comunicar en este día con la palabra que tenemos. Esto, hermano. Amén. Amén. Y por supuesto, como decía mi hermano Enrique, la palabra es la que queremos entregar en este día. A eso nos ha convocado el Señor en esta hora y eso es lo que cada día lunes estamos esperando, ¿cierto? Los que vemos los programas ahí, estamos esperando el día lunes desde las 10 de la mañana, que es recibir la palabra y la enseñanza que Dios tiene para nosotros como varones, pero también para el cuerpo de Cristo. Como siempre decimos, la palabra llega al alma, no llega a un género ni a un hombre o mujer, sino que llega al alma que está deseosa de escucharle. Hoy día, mis hermanos, tenemos un tema que el Señor nos entregó y que ciertamente es un tema que quizás a usted, porque a nosotros nos sirvió para revisar algunas situaciones. Hemos estado meditando, ¿cierto? Desde que estuvimos ahí, se envió el bosquejo, ¿cierto?, de lo que íbamos a hablar. Yo sé que mis hermanos lo estuvieron viendo y también lo estuvimos preparando el programa y creemos que tenemos harto que hablar de esto. Pero para no entrar más allá, quiero contarles que hoy día vamos a hablar de la humildad. Humildemente les vamos a tratar de entregar una enseñanza de lo que es la humildad y de lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Así que la humildad, ¿cierto?, es una palabra que se utiliza de muchas maneras. Y en esta utilización se presta para varias cosas, que ciertamente no tienen nada que ver con lo que realmente es la humildad en toda su esencia. Vamos a ver cómo la palabra humildad y esta parte del carácter del hombre y de la mujer se manipula muchas veces, se confunde.
por justamente no tener claridad qué es lo que es realmente la humildad. Y para eso nosotros tenemos unas definiciones. Tratamos de buscar la palabra humildad, pero parecía que era una manifestación de humilde. Así que las definiciones que aparecen son de humilde. Dice, humilde es aquel que no hace ostentación de sus virtudes. No es aquel que no es aquel que dice, bueno, una falta, una muestra de poca humildad, ciertamente es decir que uno es humilde, porque el humilde no se anda jactando de que es humilde, ¿cierto? Entonces dice que no hace ostentación de sus virtudes. La humildad es una virtud, pero el que es humilde no se jacta de eso. Es más, se reconoce a sí mismo como una persona que siempre le está faltando mayor humildad. Y otra definición que también podemos encontrar de la humildad, o de humilde, es que es inferior, especialmente en la clase social. Entonces tenemos dos enfoques de la humildad. Uno que tiene que ver con el carácter y otro tiene que ver con esta situación de socioeconómica, podríamos decir. La sociedad lo define el humilde como una persona que no tiene muchos recursos también. Y para esto también hay algunos sinónimos. Sinónimo de humildad podría ser dócil, obediente, sumiso, modesto y pobre, ¿cierto? Dándole el enfoque social. Pero hoy día nosotros, el Señor nos ha pedido ciertamente a la luz de la palabra que veamos un poco y compartamos un poco de lo que es ser humilde, pero desde el punto de vista del carácter de la persona. La manifestación en la esencia misma del comportamiento de la persona. No tiene nada que ver con el aspecto económico de lo que vamos a hablar hoy día, ni del el grado de poder. No, nosotros vamos a hablar de la humildad desde el punto de vista del carácter, de la manifestación de la verdadera humildad que debemos tener nosotros, especialmente si queremos ser reconocidos como hijos del Señor. El problema más frecuente que se presenta al hablar de la humildad son dos cosas, decíamos. Se confunde o relaciona inmediatamente con pobreza, o se utiliza para identificar a una persona de carácter pasivo, con una persona que sea como, digamos, silenciosa, una persona que pasa como un perfil bajo, o una persona de aparente mansedumbre. Pero hoy nosotros intentaremos ver la humildad con una mirada más clara, pero a la luz de la palabra del Señor. Para esto tomaremos justamente algunos versículos que nos mostrarán y orientarán cómo debemos entender y qué es lo que el Señor quiere realmente cuando nos habla de la humildad. La palabra que vamos a utilizar en este día para conversar sobre este tema está en Mateo 11:29. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor aquí en este versículo, si usted en este pequeño trozo de la palabra, si usted lo analiza, si usted medita, lo lee con atención, usted se va a encontrar, podemos ver tres cosas. Quizá hay muchas más, pero hoy día vamos a identificar tres cosas. Primero, el Señor nos hace una invitación. Llevad mi yugo sobre vosotros. Nos invita el Señor a hacer una parte de él, pero también nos da una instrucción y dice: y aprended de mí. Esa es la instrucción, y termina con un galardón, porque dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, llevad mi yugo tiene que ver con un sentir, un mensaje, una negación, un propósito. Primero vamos a ver ese primer punto. Identifícate y hazte parte de mí, dice el Señor. Es decir, la humildad ya podemos ver que tiene que ver con una característica de decisión de vida cada día. Claro. Y yo, en esta búsqueda, cada día, como decíamos, decido y me debo esforzar por ser humilde. Cada día aplico y debo aplicar dominio propio sobre mis emociones. Amén. Pero para ir entendiendo en mayor profundidad, porque nosotros, la palabra es la que nos da la luz, la palabra es la que nos muestra la verdad, y la palabra es la que nos muestra el camino. Mi hermano Pedro por ahí tiene una palabra que nos va a aclarar y nos va a ir mostrando más en profundidad. Mi hermano Pedro. Amén. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Y qué tendrá que ver esto? Podríamos preguntarnos qué tiene que ver esto con la humildad. Bueno, aquí vamos a ver la característica del Señor. La primera parte, cuando dice que llevemos el yugo, ¿cierto? Y que manifestemos la humildad en nuestro carácter.
Y acá el Señor nos dice que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y una forma, ¿cierto?, de manifestar humildad tiene que ver con esta cosa de aprender a controlar mis emociones, aprender a controlar las iras, aprender a controlar mi lengua, porque el Señor dice que el que es humilde no se jacta. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, soy manso y humilde. Es decir, soy una persona pasiva y que no me jacto de lo que soy. El Señor venía del cielo, podía haber dicho, haber hecho muchas cosas en todo lo que significaba su autoridad, pero Él simplemente se remitió a mostrar y hacer lo que el Padre le decía. Con toda humildad, Él fue obediente, y este dominio propio, ¿cierto?, debe manifestarse en nosotros nuestras emociones, debe manifestarse en nosotros nuestro carácter, en nuestras reacciones, en nuestro actuar. Entonces, hoy día vamos a ver, y la primera parte, ¿cierto?, aquí donde quiero que mis hermanos nos puedan ayudar y nos puedan compartir, ¿cierto?, tiene que ver con que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, mis hermanos, vamos a ver primeramente cómo eran nuestras reacciones antes de conocer al Señor en cuanto a la humildad. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Éramos humildes? ¿Éramos de los que nos desquedábamos? ¿Cómo éramos antes de conocer? ¿Y cree usted que ha logrado el dominio propio? Y aquí le dejo la pregunta planteada a mi hermano Enrique. Mi hermano, ¿qué nos puede contar usted de lo que eran sus emociones en cuanto a la humildad antes de conocer al Señor? Amén. Bueno, antes de conocer al Señor, había cero humildad, pues, hermano. Éramos altaneros, contestábamos todo, no, como te decía, no acallábamos el moño, sino que contestábamos con algo peor de lo que nos decían. En nuestro mismo hogar pensamos que era muy masculino sacar la voz y apocar a las personas que nos decían algo. Uno siempre quería doblegar la palabra que ellos nos decían, doblarla en los hijos, con la esposa. Amén. Mientras que mi hermano Enrique se restablece con su conexión, mi hermano Pedro, ¿qué nos podría contar de cómo era en cuanto a la humildad antes de conocer al Señor? ¿Cómo eran sus reacciones? ¿Cómo eran sus actitudes? Amén, amén, hermano. Bueno, en la vieja criatura, hermano, yo por lo menos no conocía la humildad, pero tenía muy mal carácter en la parte familiar. Tenía muy mal carácter, poco diálogo, siempre pensando que el hombre en la casa no siempre tenía que contestar de buena forma. O sea, como dice el hermano Enrique, siempre doblegando al otro. En lo laboral, lo mismo, pues, hermano, porque uno cuando está en el mundo no conoce de humildad, no poco diálogo, muy maltrato con los jefes, sobre todo en este caso, porque uno no obedece, porque el jefe es el jefe, es una autoridad, uno tiene que obedecerla, pero no obedece, y siempre un mal roce con los demás. ¿Y para qué hablar cuando jugaba fútbol yo? Pues, era terrible yo, a pesar de mi físico un poco no ostentoso, no un tipo fuerte, era fuerte y encachado por todo, pues, hermano. Pero no, en la vieja criatura, uno cuando está en el mundo no conocía la palabra humildad, hermano. Me llevó a tener muchos problemas por eso. Con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. No aproveché los tiempos bonitos cuando los hijos van creciendo.
me llegué en las canchas, etcétera, etcétera, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Hay que tener humildad para reconocer, ¿cierto?, todos nuestros errores y todas nuestras faltas y ver cómo hay que ser humilde. Algo ya se manifiesta, ¿cierto?, en nosotros cuando reconocemos y decimos que no había nada de esto, porque no conocíamos. Y incluso a veces podríamos querer un poco justificarnos, pero en realidad nuestra intención no es justificarnos, sino que más allá de eso es mostrar una realidad. Claro. Amén. Es mostrar algo que realmente nos afectaba y que era nuestra forma de vida, y así lo entendíamos, porque no conocíamos otra forma tampoco, ¿cierto? No conocíamos. Amén. Mi hermano Enrique, ¿cómo usted cree que el dominio propio ha sido, cómo cree usted que le ha servido, o si usted ha podido entender, ha podido experimentar lo que significa el dominio propio para de una u otra forma mostrar el carácter de Cristo, un carácter humilde, un carácter, ¿cierto?, que puede tolerar el vituperio, que puede tolerar muchas veces el querer ser abusado, digamos, de forma, digamos, no como una situación física, sino como una manipulación, como querer pasar por encima. ¿Cómo usted puede contarnos qué ha sido su reacción al entender? Porque el Señor nos ha enseñado, de la célula nos enseñó que teníamos que aplicar también dominio propio para mostrar y manifestar el carácter de Cristo. ¿Cree usted que le ha dado, cómo le ha funcionado esto a usted? Ha sido difícil y sea de primera, pero ahora ya nuestro dominio lo podemos decir con humildad que ha sido más fácil, porque el estar en varias cosas como la célula, intercambiando palabras con los hermanos, todo eso nos sirve y nos ayuda a poder dominar nuestra lengua, nuestro carácter, ser más humilde, que antes no lo conocíamos, no conocíamos la humildad. Entonces en nuestro hogar las palabras son otras, hay armonía, hay paz, aunque a veces uno cree tener la razón, pero no es así. Entonces hay que, como se dice, agachar el moño para que haya convivencia. En el mismo trabajo igual, uno aprende a enseñarle a las personas ahí, conversando, dialogando, que la cosa no es así, pues. Entonces tiene que haber humildad, y eso lo he aprendido desde que llegué al Señor, pero después de haber pasado un tiempo, porque como dije, de primera fue difícil. Queríamos seguir en las mismas, pero el Señor lo va cambiando en el camino. Entonces buscarle más, como decían las células, en los cultos, todo eso. Amén. Hermano Enrique, ¿cómo lo convenció el Señor para cómo se dio cuenta usted que necesitaba ser más humilde? ¿Cómo fue que se reconoció a sí mismo como falto de humildad? ¿Qué fue lo que le mostró a usted el Señor? ¿Cómo se lo mostró? ¿En qué situación? Bueno, a mí me da rabia a veces contestar a cualquier cosa mal, estando ya en el Señor, porque yo decía, como dicen que la vieja criatura queda en tal parte, y yo veía que estaba ahí todavía. Entonces el Señor me fue sacando eso de a poco, pero hoy ya no, a dominar mi lengua, así las palabras que eran muy fuertes antes, ahora no. Incluso ahora a uno me molesta a mí cuando alguien habla, gente del mundo, que hable las palabras que nosotros hablábamos antes. Es una molestia muy grande. Entonces todo eso el Señor lo ha ido enseñando y sacando de nuestro corazón. Así que creo que cada vez va a ser más fácil. Amén. Como dice el Señor que el que se enaltece será humillado. Amén. Y el que se humilla
el Señor lo enaltece. Gloria al Señor. Así es, mi hermano. Así es, así de hermosa es la palabra. Mi hermano Pedro, ¿cómo usted se dio cuenta que había una situación de falta de humildad en su vida? ¿Cómo usted lo fue descubriendo? Porque yo me recuerdo, y quiero hablar un poquito también de mí, yo me di cuenta, yo cuando llegué al Señor, uno antes de conocer a Cristo no se da cuenta que tiene carencia, que tiene falencia, sino que todo lo contrario, uno mientras más se defendía, mientras más pleitos ganaba, mientras más situaciones salía airoso, fuera como fuera, ya sea con discusión, con sarcasmo, con burla, con mentiras, con dobleces, como fuera, pero mientras más victoria usted tenía, usted era catalogado como más viaracho, más vivo, más inteligencia, más astuto. Se sabe defender, no se deja pisotear, te das cuenta que él tiene un carácter y no, cualquiera no pasa por encima, y todas estas cosas que uno traía en la vieja criatura, pero cuando uno llega a Cristo se da cuenta que viene tan todo lo contrario, pues viene humillado, viene derrotado, viene en vergüenza, viene en oprobio, y lo único que trae son derrotas, pues son ruinas, es lo único que trae, es lo único que a la luz de la palabra del Señor se da cuenta. Yo también me acuerdo, antes de conocer al Señor, una persona que se defendía mucho, que se escondía mucho detrás de una apariencia, la humildad la disfrazaba, ¿cierto? Y la hacía pasar ahí, la falsa humildad con un engaño, con una cosa oculta. Entonces, al llegar a Cristo uno se ve descubierto y uno empieza a entender y se empieza a dar cuenta que es como un usurpador, que es un engañador, y necesita que el Señor haga algo en la vida de uno, pues necesita que el Señor cambie eso, que le saque el doble sentido, que le saque el sarcasmo, que le saque la dureza del corazón, que le saque las palabras hirientes, que le saque la burla, la humillación, el menosprecio, el querer apocar, el querer pisotear, el querer abusar del otro, el querer sacar como dicen, una mascada de todo, siempre pasando por encima del otro. O sea, la humildad, cero posibilidad que se manifieste en el hombre sin conocer al Señor. Y quizás se pueda manifestar algo de humildad sin conocer al Señor, pero siempre va a ser una humildad disfrazada, siempre va a ser una humildad, más allá de una humildad, va a ser un querer sacar una ganancia, un interés muy escondido de todo lo que se hace. Sin el Señor siempre hay un interés, en todo se quiere sacar una ganancia. Mi hermano Pedro, ¿usted cómo se dio cuenta que necesitaba y que era carente de humildad? Bueno, amén, hermano. Cuando yo llegué al Señor, hermano, yo llegué pasados los 65 años. Con muchos años, muy mal, pues, hermano. Llegué al Señor y de a poco el Señor me fue corrigiendo. Venía muy diezmado yo. Ya una vez estando en la palabra, uno por el mismo temor de Dios se deja guiar. Cosa muy lejana que yo podía ver. El Señor me tiene aquí ahora hablando sobre temas de humildad. Nunca pensé yo, hermano, estar en esto. Y el Señor me tiene aquí. Gloria al Señor. Claro, yo venía muy diezmado, con mucha atadura. Pero a través de la palabra, el Señor lo va moldeando, lo va corrigiendo. Y lo otro, que uno se deja dirigir, en este caso por los líderes. Y el roce con los hermanos también, hermano, es muy fructífero el roce con los hermanos, porque ya no tiene el mismo roce que con la gente del mundo. A ver, hermano, hermano, espere un poquitito. No quiero pasar muy rápido esa parte que usted acaba de decir, porque creo que es algo muy interesante, muy importante para desarrollar el carácter como hijo de Dios, y ciertamente una manifestación del carácter, que estamos hablando de la humildad. ¿A qué se refiere? Que quisiera que nos profundizara un poquito más. ¿A qué se refiere con el roce, hermano? ¿Qué significa eso, claro, que usted dice, el roce con los hermanos? Claro, el roce con los hermanos, el solo ir a trabajar allá
al templo con los hermanos. Es otra cosa que yo pueda estar trabajando donde tengo el trabajo yo con mis colegas, porque el vocabulario es otra cosa. Como decía mi hermano Enrique, uno sin darse cuenta de repente se ven cosas que no tiene que salir de ahí, porque en el mundo es otro vocabulario que existe. Amén. Sin embargo, acá he aprendido yo que uno ansía, siempre eché de menos las células yo, presenciales, porque ahí tiene la posibilidad de conversar con los hermanos, el trato con ellos. Eso también es muy importante para uno, cuando uno viene muy diezmado en esto de la otra vida. Claro. Y lo otro, hermano, de que yo no le puedo decir que en cuanto al dominio propio estoy en un 100%. Me faltan muchas cosas, hermano. Pero para allá hoy tengo la seguridad que el Señor me va a ir cambiando día a día. Amén. Pero para eso también uno tiene que poner de su parte, hermano. Amén. Porque yo ahora tengo diálogo con mi esposa, discutimos algunas cosas, pero antes las discusiones eran peleas, pues, hermano. Amén. Tenemos diferencias. Y con mis dos hijas me gustaría que tuvieran un diálogo más cercano de padre a hijo. Desgraciadamente ellas no están en la palabra y no lo puedo tener. Pero le estoy rogando al Señor que Él ponga su voluntad en eso, en ese problema que tengo con mi hija y yo. Amén. Eso sería. Amén, mi hermano, mire, podemos ver ahí el carácter del hombre que se acerca al Señor, que se encuentra con el Señor, porque ya es un hombre ya que reconoce abiertamente que no lo sabe hacer, que no lo supo hacer, que cometió errores y que no unió la familia, no la llevó por un camino, sino que la dispersó, la separó, la alejó. Y mi hermano Pedro dice, llega el Señor a los 65 años, bueno, para aquellos que hemos visto, ¿cierto? Hay un Nicodemo, ¿cierto? Que era un hombre muy adulto que se acerca al Señor y le dice, Maestro, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y él le dice, ¿cómo puedo? Le dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y él le dice, es necesario nacer de nuevo. Y era un hombre mayor, Nicodemo era y le dice, ¿cómo un hombre viejo va a poder entrar de nuevo en el vientre de la madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, Nicodemo, no entiendes mucho del reino. Acá podemos ver a mi hermano Pedro, como dice él, yo estoy rogándole a Dios en mi nuevo nacimiento que mis hijas encuentren este camino con el Señor. Porque entendemos, ¿cierto?, que es la única forma de poder encontrarnos nuevamente con ellos, porque el anhelo de nuestro corazón como padre, humildemente tenemos que reconocer que cometimos muchos errores. Una manifestación de la humildad es reconocer los errores, es reconocer nuestras caídas, nuestros fracasos. Porque como decíamos al comienzo, así llegamos al Señor, pues diezmado, dijo mi hermano Pedro. Llegamos muy de capa caída. Al principio llegamos todos choros ahí como creyéndonos, aquí llegué, pero después nos damos cuenta que venimos tan mal. Amén. Pero sigamos con lo que nos dice el Señor. Ahí dice, la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo dice, aprended de mí, dice el Señor. Acá podemos ver que el Señor nos da una instrucción, ¿cierto? Porque primero nos hace una invitación. Claro. Tomen mi yugo, nos dice. Nos invita, vengan a mí, tomen mi yugo, háganse parte conmigo, caminemos acá, ustedes conmigo, vamos juntitos, avancemos. Y en la segunda parte del versículo dice, aprendan de mí, aprended de mí. Y acá el Señor nos da, como digo, una instrucción, dice, debemos comprender y asumir primeramente que nosotros nacemos sabiendo nada. Así nosotros llegamos a este mundo, sabiendo nada. ¿Amén? Dice, ¿amén ustedes? Llegamos a este mundo sabiendo nada. Dice, cuando vemos a un niño, nos damos cuenta que todo se le debe enseñar, lo que debe y lo que no debe hacer. Pero lo importante, aquí está el secreto para manifestar este carácter de humildad. Lo importante es que este niño, discípulo o aprendiz, como usted le quiera llamar, está dispuesto a ser enseñado por un maestro. Porque el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí. No todos quieren aprender del Señor. No todos quieren aprender las enseñanzas del maestro. El Señor dijo, ¿por qué no quieren oír mis palabras? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? ¿Por qué no entienden si yo hablo la verdad?
¿Por qué ustedes no la reciben? ¿Por qué no la comprenden? Porque hay muchos que no quieren aprender del Señor. Entonces, el discípulo está dispuesto a ser enseñado por un maestro, por un mentor, guía, o usted, llámelo como usted quiera, pero necesitamos ser instruidos. En el reino necesitamos al maestro, necesitamos a una guía, necesitamos a alguien que esté con nosotros, y para eso yo quiero compartir una palabra que está en Efesios. Efesios 4, del 11 al 15 dice, y el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué los constituyó? Si este es el tema, dice, a fin de perfeccionar, es decir, enseñar, hacer crecer, hacer entendido, hacer sabio. ¿Pero a quién? A los santos, dice. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano Pedro decía, es tan importante tener roce con los hermanos, justamente porque ahí se van abusando, ¿cierto? Hierro con hierro ahí, piedra con piedra, y se va formando el carácter y se va manifestando también la comunión, y dentro de toda esta comunión y todo este crecimiento, ciertamente la humildad, porque aprendemos a perdonarnos, aprendemos a amarnos, a aceptarnos y a, como dice el apóstol, dice, a soportándonos unos a los otros. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, así como lo hacíamos nosotros antes de conocer a Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El Señor sabe y se preocupó de establecer ministerio y dones para guiar e instruir a su pueblo. Ciertamente, a través de estos hombres y mujeres, se va traspasando el carácter de Cristo a cada uno de nosotros. Y dentro de este trabajo de perfeccionamiento en nuestras vidas, vamos siendo trabajados ¿en qué? En nuestra humildad. Ya que al momento, como dijo el Señor, aprended de mí, al momento que decidimos ponernos bajo a una autoridad, de manera consciente o inconsciente, estamos reconociendo que no sabemos cómo llevar nuestras vidas para el cumplimiento del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Lo que desde ya, gracias al Señor, para aquellos que lo han hecho, está manifestando humildad en nuestras vidas. Podemos, por lo tanto, establecer como una verdad absoluta a la luz de la palabra, que aquella persona que no se dispone, atención, por favor, los que están viendo, nosotros mismos, aquella persona que no se dispone para ser enseñado está muy lejos del carácter de humildad que debemos manifestar cada uno de nosotros. Si realmente queremos ser llamados y reconocidos cristianos, hijos de Dios, debemos ser y dejarnos ser instruidos. Amén. Mire, hoy día nosotros tenemos oportunidades, tenemos un taller de discipulado, que nos están ahí traspasando palabras, nos están enseñando, tenemos que hacer cuestionarios, ¿cierto? Hay que hacer tareas, pero tenemos la oportunidad de ver los talleres verla otra vez, pues tenemos la oportunidad de crecer. Pero para eso tuvimos que decir, mire, yo necesito ser instruido, necesito ser enseñado. Yo no sé cómo hacer las cosas, así que por favor, necesito un maestro, una maestra, una pastora, una pastora que nos guíe, que me enseñe. En la Biblia podemos ver a un Felipe con un eunuco. El eunuco estaba leyendo y decía, ¿cómo voy a hacer lo que dicen acá si no entiendo nada de lo que está? Muchas veces nosotros leemos, llegamos a Cristo y no entendemos las cosas. Necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos guíe. Ahí vemos a un Felipe, ¿cierto? Evangelizando, enseñando, adoctrinando a un eunuco, y cierto, al punto de que este eunuco se bautizó y reconoció entonces tuvo un cambio de vida. Podemos ver a un Elías y un Eliseo, un maestro y un discípulo, y por sobre todas las cosas, para no alargar más, a Jesucristo con sus discípulos mismos, enseñándole él como el rabí, como el maestro de aquel tiempo. Mis hermanos, a la luz de su vida en Cristo hoy día, mi hermano Enrique, ¿cree usted que ha sido humilde para dejarse guiar y enseñar, mi hermano Enrique? Amén. Sí, creo que sí, hermano, porque yo cada día busco más del Señor, entonces tengo que obedecer a las personas que están delante, que me están enseñando, ya sea la sierva, un líder. Entonces, si no pongo yo esa parte para poder aprender, no lo voy a lograr. Entonces yo cada día busco más y más para poder
para ir aprendiendo. Por eso le decía que los mismos discipulados uno aprende bastante. A mí me encanta, me gusta mucho los cuestionarios para poder contestarlos. Yo tomo apuntes porque podría leerlo, o sea, escucharlo una vez nomás y no sé responder, porque hay hermanos que les cuesta mucho responder, pero yo tomo muchos apuntes, lo veo 2 o 3 veces y de ahí, pero eso es ser obediente y buscar más del Señor, porque si no nos va a costar mucho, me va a costar mucho, pero creo que yo he seguido el consejo que me dan los hermanos y los líderes y cada domingo lo que la pastora nos habla. ¿Cuándo entendió usted, hermano, que necesitaba ser enseñado? ¿En qué momento entendió eso? Cuando uno llega al Señor, yo como decía, no entendía nada de la palabra, yo leía como leer un libro nomás. Entonces necesitaba que alguien me instruyera, me hablara del Señor, como que lo que dice la palabra, porque de primero uno no entiende, ahora ya yo en mi caso estoy cada día entiendo mejor, entonces me es más fácil y cuando me encanta conversar con los hermanos sobre el tema de la palabra, o en cualquier parte donde esté, yo a veces voy en colectivo y converso con el chofer del Señor y ellos escuchan. Y nunca he tenido a alguien que me diga, no quiero que me hable eso, no. Todo lo contrario, una vez yo le dije a la sierva y me dijo que venía de parte del Señor, es una bendición. Amén. 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 Hermano, ¿usted cree que para usted ha sido fácil obedecer a la enseñanza que le da el Señor? ¿Ha sido fácil obedecer a cada enseñanza que se le da en el Señor? No es fácil, pero en el camino uno tiene que ir obedeciendo y si queremos, por el mismo temor también al Señor, tenemos que hacer las cosas bien, porque el que quiere aprender cada día más del Señor, no debe que hacerlo. Yo en mi caso, sí, cada día yo me escucho más y creo que ese es el camino que me está dando paz, me está dando gozo y echarle para adelante, ¿no? Seguir escuchando a los hermanos y la palabra incluyéndome cada día más. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Enrique. Hermano Pedro, ¿cree usted que ha sido humilde para dejarse guiar y enseñar desde que conoció al Señor, o en algún minuto tomar la decisión de tener esa humildad de dejarse guiar y enseñar? No, para mí ha sido difícil, hermano. La verdad que yo cuando llegué al Señor, yo a mi hijo, porque me regaló una Biblia. Entonces, en la Biblia en el velador estuvo años. Y siempre mi hijo y algunos hermanos que me conocían, porque eran miembros de nuestra congregación, me decían, hermano, lo estamos esperando. Incluso algunas veces le contaban a mi hijo Pedro que me habían encontrado un poquito pasado atrás. Yo conversaba con ellos y eran hermanos jóvenes. Yeah. Entonces yo una vez le dije a Pedro, a mi hijo, de que yo cuando tomara la decisión iba a empezar a ir a la iglesia y eso, pero a medida que yo llegué a la iglesia, hermano, yo de primera tuve hartos problemas internos en la familia, algunos cuñados, algunas hermanas mías, etcétera. Entonces eran trabas para mí,
Porque una de las cosas, hermano, que cuando uno llega al Señor, es la burla. Hay muchas trabas. Pero gracias al Señor que yo empecé a ir a la iglesia y de a poco el Señor me fue mordeando. Con algunas caídas, hermano, como usted lo sabe. No todo fue miel sobre hojuelas, pero a medida que uno se va introduciendo en la palabra del Señor, va necesitando más. Y en la oración también, porque de repente a uno, mi esposa siempre me dice, bueno, ¿y no oráis tú? Pues sí, yo oro internamente, yo puedo, con el pensamiento puedo estar pidiéndole al Señor esto y esto. Porque yo siempre fui un poco retraído, hermano. Mis cosas nunca la hice saber. Era muy cerrado en sí mismo. Entonces, el Señor me ha ido, de a poco, me ha ido perfeccionando, hermano, y siempre le estoy pidiendo al Señor de que se haga su voluntad, ¿no? Porque Amén. Yo he puesto de mi parte. Amén. Porque, como le decía antes, hermano, yo nunca pensé estar en esto. Porque de antes me llamó una hermana. Yo estaba descansando un poco aquí porque había vuelta de la casa de mi hermano enfermo. Y le pregunté por un sobrino porque yo no tenía la seguridad de que mi hija Isabel me conectara. Y llegó mi sobrino, me conectó y me dijo, ¿y qué es lo que tenía una reunión? ¿Qué? No, le dije, es que nos vamos a conectar 4 hermanos, con un líder, somos 3, pero con un líder, donde el tema va a ser la humildad. ¿Y cómo es eso, la humildad? Sí, pues la humildad porque es la materia que vamos a tratar. Ella se interesó, porque ella es la enfermera que también va a ayudar a cuidar a nuestro hermano. Me ha hablado usted de ella. De repente, como decía el hermano Enrique, yo trato con el poco conocimiento que tengo, pero con la palabra, de advertir a algunas personas, de aconsejar, porque yo tengo compañeros de trabajo que piensan muy diferente a mí, pero ningún compañero de trabajo me ha dicho, no me digáis ninguna cosa. Siempre me escuchan. Amén. Y tenemos hombres y mujeres. Así que, hermano, espero que el Señor cada día haga en mí su voluntad, hermano. Amén. Hermano Pedro, usted... igual que para mi familia. Amén. Usted se ha dejado guiar y enseñar, entonces, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué paso ha dado para esto? Claro, me ha costado, hermano. Leyendo la palabra, yendo a los cultos, cumpliendo con los discipulados, todo, las células. Amén. Hermano, una pregunta, hermano. Usted me dijo, usted fue el que dijo, no lo digo yo, usted dijo al comienzo, llegué al Señor a los 65 años, dijo usted, ¿no? ¿65, sí? Podríamos decir, ya pasadito, y usted dice, ya llevo 4 años, ya podemos ir sacando la cuenta, ¿cierto? Más o menos, podemos sacar un poco la cuenta de su edad. Yo ahora en febrero voy a cumplir 50 años también, así que no estoy tampoco soy tan lolo, así que no me estoy jactando, lo estoy hablando con humildad. Lo llevo en algunos años nomás. A ver. Entonces, mi pregunta es, usted a su edad, digamos a nuestra edad, ¿cree usted que es necesario para nosotros buscar el consejo del Señor para ser instruidos? Sí, pues, hermano. Sí, porque
hay que buscarlo mientras uno pueda. Amén. Con esto usted nos dice que no solamente los jóvenes tienen que buscar la guía y el consejo del Señor. No, nunca es tarde para aprender, hermano. Y nunca, yo le doy gracias al Señor, hermano, y a mi esposa, a mi hijo, que yo a esta edad haya llegado al Señor, porque han sido momentos de pura bendición, hermano. Gloria al Señor. Siempre han habido problemas, pero ya se solucionan de otra manera, son más llegaderos. Amén. Hermano Pedro, ¿ha sido fácil para usted obedecer a las instrucciones y a los consejos que le han dado? No ha sido fácil, hermano. Ha sido fácil. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo lo ha logrado? Entregándome al Señor. Gloria al Señor. Entregándome al Señor, a su palabra. Amén. Amén. Porque entregándome y acercándome al Señor y a su palabra cada día. Amén. Amén. Por lo tanto, podríamos decir, recibimos la instrucción y practicamos, ¿cierto? No solamente oyendo, sino que lo importante es que cuando nosotros llegamos a ese punto de que el Señor nos da esa humildad, ¿cierto? Esa manifestación que se ve en nosotros como hijos de Dios, y entendemos que necesitamos del Señor y que necesitamos ser instruidos, que seamos oidores y que practiquemos lo que Dios nos dice, po. Que busquemos el consejo, que busquemos la sabiduría, que busquemos la guía, pero que también hagamos lo que el Señor nos dice, porque no nos sirve de mucho, ¿cierto? Buscar y preguntar y después hacer lo que uno quiere y no hacer lo que el Señor quiere que haga. No sé, claro, eso no es. El preguntar no nos hace humilde. Lo que realmente nos hace humilde es el buscar el consejo, obedecer y hacer. Ahí se manifiesta la verdadera humildad. Cuando no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Señor quiere que yo haga. Porque ¿cuántos de nosotros, cierto, escuchamos muchas veces la instrucción del Señor, pero nos quedamos hasta ahí, en escuchar, en oír, en recibir, pero no practicamos y tampoco hacemos? Entonces realmente estamos siendo oidores, pero no hacedores, como dijo el Señor. No es bueno, ¿cierto? Tenemos que ser hacedores. Y el punto número 3, ¿cierto? Porque ya estamos terminando, ya estamos llegando a la finalización de este tema, de esta pequeña, digamos, exhortación de una palabra de humildad, que se puede hablar muchas cosas y aclarar muchas cosas de la palabra del Señor. Hoy día estamos haciendo humildemente un pequeño, digamos, una pequeña entrega de lo que hemos aprendido como hombres en el Señor, haciendo, ¿cierto?, un paralelo entre lo que éramos y lo que somos por gracia hoy día del Señor, a lo que el Señor nos ha llevado. Y el Señor dice, hay un galardón, ¿cierto?, en la misma palabra donde el Señor nos invita a ser como Él, manso y humilde, y el Señor dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante, hermano, hoy día que podamos entender esto. Cuando el Señor nos invita y nos dice, llevad mi yugo, ¿cierto?, la invitación a aprender de mí, la instrucción, que soy manso y humilde, porque eso es lo que quiere que aprendamos de Él, que seamos mansos y humildes de corazón, no de apariencia. No de querer mostrar algo que no es, sino que el Señor dice, manso y humilde de corazón, o sea, genuinamente, porque lo que sale de dentro del corazón, eso es lo verdadero en el hombre. Dice, y ahí nos entrega un premio, nos ofrece un premio, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y para entender un poquito, digamos, en otra perspectiva, lo que significa hallar descanso para vuestras almas, como dice el Señor ahí, nuestro hermano Enrique nos tiene una palabra ahí que nos va a leer mi hermano Enrique, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Qué hermosa promesa de Dios. Qué seguridad que el salmista nos manifiesta en esta palabra. Pero usted a lo mejor y yo podemos estar preguntándonos, ¿qué tiene que ver
el Salmo 23 con la humildad, ¿cierto? ¿Cómo podemos relacionar y cómo pueden ustedes estar hablando de la humildad y ahora me están hablando del Salmo 23, donde el Señor dice que en pastos delicados nos hace descansar, aguas de reposo, conforta el alma, la sus sendas de justicia, eres mi seguridad cuando pase por los momentos difíciles, tú me empujarás, ¿cierto? Cuando yo me quiera detener, y delante de mis enemigos tú vas a poner exquisiteces para que ellos vean que tú estás conmigo, y dice, y todos los días de mi vida tú estarás conmigo. ¿Qué tiene que ver esto con la humildad? Bueno, yo quiero decirle que tiene toda relación, po. ¿Y cuál es el punto acá? Dice, la premisa es que Jehová, y aquí está el punto donde lo unimos con la humildad. Para que todo esto que el salmista está hablando acá, lo primero que dice el salmista en el 1, el 23:1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Amén? Y ahí lo relacionamos inmediatamente con la humildad. ¿Por qué? Porque para que alguien pueda llegar a definirse, para que alguien se pueda llegar a identificar como oveja, es porque ese alguien ya le entregó la voluntad al pastor de pastores que es el Señor. Ese alguien ya reconoce dependencia del pastor. Ese alguien ya se reconoce seguro en las manos del pastor. Y para que un hombre, como dice mi hermano Pedro, a los 60 y algo, como yo a los 50, mi hermano Enrique, no sé, también tiene más de 60 y algo, porque más o menos algo sé por ahí, para que unas personas adultas como nosotros, personas mayores como nosotros, podamos entregarle las riendas de la vida a alguien y poder decir, Jehová es mi pastor, es porque yo estoy diciendo, yo ya dejé de guiar mi vida. Yo ahora, con humildad en mi corazón, la entregué. Y le dije al Señor, Señor, guíame tú. Señor, haz tu voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y para llegar a ese punto, para poder decir, como empieza el salmista diciendo, Jehová es mi pastor, se necesita el paso de humildad, de decir, suelto todo lo que tengo, entrego todo lo que conozco, mi conocimiento lo desecho, mi estrategia las derribo, mis fortalezas pasan aquí y son derribadas por el Señor, las puertas cerradas las abro para que entre la luz de la palabra, esos lugares de seguridad personal que tengo ya son ahora la luz de Cristo, ya no tengo nada y todo lo entrego al Señor. ¿Por qué? Porque reconozco y digo con humildad, Jehová es mi pastor. ¿Y por qué nosotros llegamos y podemos llegar a entender y decir esto, exclamar esto como el salmista? Porque el pastor da la vida por sus ovejas. Esto es seguridad, hermano. El pastor tiene visión del peligro. Esto es estar escondido en el hueco de la mano de Dios. El pastor sabe dónde están los pastos tiernos y lugares de reposo. El pastor nos obliga, si es necesario, el rebaño para librarlo del peligro. Entonces, cuando el hombre que se encuentra con el Señor ve todo esto, entonces el paso de humildad tiene que darse, porque hay algunos que conocen al Señor, pero nunca logran entender que la dependencia debe ser de Dios. Y aún continúan haciendo sus vidas como que Dios no existiera. Aún perteneciendo quizá a un lugar donde se predique, donde se entregue, pero sus vidas no manifiestan una dependencia de Dios. Aún siguen tomando sus propias decisiones, aún siguen haciendo las mismas estrategias de siempre, aún siguen trabajando de las mismas formas, aún siguen haciendo sus vidas familiares de igual, no han habido un cambio. Entonces no hay una entrega, no hay una humildad, no hay ese paso de humildad para decir, ahora mi vida está en las manos del pastor. Ahora mi vida está en las manos del Señor. ¿Y sabe qué? Esto es fácil darse cuenta, mi hermano. Si usted y yo podemos hoy día hacer un análisis delante de esta palabra y decir, ¿he tenido la humildad para reconocer que dependo de Dios? ¿He dado el paso de humildad para decir que que mi presente y mi futuro está en las manos de Dios, porque mi pasado siempre estuvo, pero mi presente y mi futuro reconozco que está en las manos de Dios? ¿Realmente puedo decir que Jehová es mi pastor? Porque nos gusta exclamar, nos gusta decir, nada me faltará, ¿cierto? Y lo tomábamos ahí como un caballito de batalla. Pero ¿es Jehová nuestro pastor? ¿Hemos sido humildes para decir, Señor, necesito que tú me pastorees? Entonces, la oveja, hermano, la oveja solo obedece. Ahí es donde nosotros podemos hacer una reflexión personal en esta hora, en este minuto. Yo le invito a mis hermanos, los que están viendo, nosotros mismos que estamos aquí en este minuto, a poder reflexionar, porque la oveja solo obedece, hermano, obedece al pastor. La oveja no cuestiona, no se rebela en contra de su pastor.
La oveja no le encuentra detalle al pastor. La oveja no examina al pastor, porque no tiene la posibilidad, pues no es oveja. Pues. Depende del pastor, el pastor sabe dónde... Y no es que no tenga voluntad, no. Lo que pasa es que la oveja reconoce seguridad, reconoce dependencia, reconoce que no sabe encontrar esos lugares, reconoce que no sabe encontrar el lugar de la seguridad. La oveja sabe que el pastor la cuida, ella se siente segura. Por eso que es humilde en reconocer: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Yo no me mando solo, yo no tomo mis decisiones, Jehová es mi pastor. Y quizá alguien está preguntándose, o está quizá y el enemigo le está colocando, claro, que nos quieren manejar la vida y que esto... No, yo le estoy hablando que usted se guíe por la palabra del Señor. Si todo está escrito, si aquí no se trata de hombre, no se trata de mujer, no se trata de tener que obedecerle a alguien en la tierra. No, por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor. La palabra de Dios siempre está ahí. Ahora, ¿cuál es el punto? Aquí el Señor dice que Él me llevará a lugares de pastos, delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué significa esto? Que está la palabra, pero muchas veces nosotros como ovejas, como hombres que estamos conociendo a Dios, no sabemos encontrar esa palabra justa que necesitamos en el momento adecuado. Entonces ahí está el pastor que tenemos, la pastora que tenemos, para mostrarnos: mire, aquí el Señor le dejó la respuesta. Aquí está el pastor de pastores entregándole su respuesta. Y uno con humildad de corazón busca esa palabra, busca esa respuesta en el guía, en el líder, en el maestro, como usted le quiera llamar. Pero siempre Dios tiene a alguien que nos va a guiar. La oveja, hermano, no toma decisiones por sí sola. La oveja es humilde y obediente. Y ahí realmente podemos decir: Jehová es mi pastor. Ahí con humildad podemos decir: no, yo ya no me mando solo. A mí, yo siempre busco una palabra del Señor, siempre guío, siempre quiero que me guíen con la palabra del Señor. Quiero hacer la voluntad de Dios porque creo que es el mejor camino que yo puedo tomar. Creo que la mejor decisión es saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, y esa es una manifestación de la humildad del salmista cuando dice: Jehová es mi pastor. Hermano Enrique, usted que está ahí, mi hermano Pedro, vamos a empezar con mi hermano Pedro con esta última ronda. Ya estamos terminando, mis hermanos, estamos llegando a la finalización de este programa, de este tiempo que Dios nos ha dado, este hermoso tiempo. Mi hermano Pedro, ¿cree usted que ha logrado encontrar ese descanso que otorga la obediencia en el Señor? Así es, hermano, porque la vida diaria a uno le demuestra que el Señor está en uno. Le da una tranquilidad, aunque haya un problema, le da una tranquilidad. Y lo otro es que le enseña también a preocuparse de los demás, hermano. A preocuparse de cosas que antes uno hacía vista gorda. Amén. ¿Cree usted que entonces usted cree que al ser obediente a la palabra, a la instrucción, usted descansa, su alma descansa? Así es, pues, hermano. Porque uno se da cuenta cuando uno es obediente. El Espíritu Santo a uno le muestra que no está haciendo las cosas bien. ¿Usted ha vivido la otra cara de la vereda, hermano? La otra vereda la ha vivido cuando uno tiene esa tendencia a rebelarse en contra de lo que Dios dice. ¿Ha sentido eso? Sí, porque siempre el enemigo está ahí, pues, hermano, tentándolo. Y en muchos pasajes usted conoce mejor que yo, mejor que nadie, lo que he vivido yo. Y los tropiezos que he tenido también. Amén. Amén. Para volver al camino, entonces, ha sido necesario llegar y decirle con humildad al Señor: guíame nuevamente, tómame de la mano. Así es, porque uno cuando se equivoca, hermano, tiene que ser humilde y leal. Y reconocer y hablar con el Señor. Amén. Para que lo vuelva al camino que corresponde, que es la palabra. Hermano Pedro, quiero pedirle que nos dé ahí una palabra de sabiduría de parte del Señor para los jóvenes, y quizás para nosotros mismos, para los que estamos viendo, porque esto no tiene que ver con humildad. Pero ¿qué mensaje usted le dejaría para terminar ya el programa, para ir terminando el programa?
¿qué mensaje nos podría entregar para alcanzar una mayor humildad cada día? ¿Qué podemos hacer para seguir creciendo en esta manifestación del carácter del Señor? ¿Qué pasos podemos dar para ser más humilde cada día delante del Señor? ¿Cómo usted cree que podemos lograrlo eso? Yo creo que en primer lugar hay que dejarse guiar, hermano, Aleluya. y entregarse a la palabra. Amén. Yo creo que pueden haber otros términos, pero en lo que concierne a mí, lo que creo yo es dejarse guiar y entregarse a la palabra. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermano. Respetar a los líderes, a los hermanos que tienen más sabiduría que uno, y escucharlo. Amén. Amén. Amén, mi hermano Pedro. Agradecemos al Señor por su disposición, ¿cierto? Por su sencillez y por su enseñanza, su sabiduría que nos traspasa en esta hora. Hermano Enrique, ¿usted qué nos puede decir respecto a esto? ¿Usted cree que ha logrado encontrar ese descanso que otorga la obediencia? ¿Ha podido disfrutar del descanso del alma cuando obedece? ¿Ha experimentado eso en el Señor? Amén. Sí, hermano. Hace poco me pasó algo que tuve una tristeza muy grande, pero después vino el descanso. Fue que un día viernes llegué yo del trabajo a mi casa y no había nadie. Mi señora andaba en Santiago y mi hija se había ido a San Javier. Entonces yo vi una soledad muy grande en mi casa y lo único que atiné fue a llorar, porque vi una soledad. Entonces ahí escuché la voz del Señor que me dijo: no estás solo, estás conmigo. Y vino la tranquilidad, el descanso. Y porque si no lo hubiera tenido a él, no sé qué habría pasado, ¿no? Amén. 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 La obediencia a escuchar la voz del Señor y la humildad en creer que la palabra es fiel y verdadera. Cuando el Señor nos dice: yo estaré contigo todos los días, el Señor está con nosotros todos los días. Y cuando logramos encontrar esta comunión, ¿cierto? Escuchar esto y ser humildes para decir: Señor, aunque no te vea, yo sé que estás aquí conmigo. Realmente esa paz que dice mi hermano Enrique es real, se manifiesta. También he vivido eso, mi hermano Enrique, de estar físicamente, estar solo, pero sentir esa paz en el corazón de decir: pero Dios está conmigo. Y tener esos tiempos de pronto de buscarle, de orar. Uno puede escuchar alabanza con tranquilidad, no hay nada que lo distraiga, uno puede tener sus tiempos con el Señor. Y realmente esa humildad de reconocer que Dios está con nosotros, porque hay que ser humilde para creerle a la palabra de Dios, po. Hay que ser humilde para creer que Dios está con nosotros, solo porque Él lo dice en su palabra, porque si no, la fe no se manifestaría, ¿cierto? Si nosotros esperamos a ver a Dios en todo y en cada momento, realmente estamos buscando imágenes. Pero cuando creemos que Dios está con nosotros, con humildad en el corazón, entender que Dios está con nosotros y creemos que está con nosotros, viene ese descanso que mi hermano Enrique nos traspasa y nos dice en esta hora. Y usted, mi hermano Enrique, en algún minuto ha sentido en el corazón eso, esa rebelión en contra de la palabra. ¿Ha sentido el enemigo de pronto ha querido venir a confundirlo, queriendo que se rebele con la enseñanza y con la palabra del Señor? Amén. Sí, siempre el enemigo está en contra de lo que hagamos nosotros hacia el Señor. Siempre va a estar buscando que no olvidemos de la palabra, que sigamos por otro lado o que volvamos atrás. Siempre va a estar él buscando ahí, pero nosotros anhelamos solamente seguir al Señor, porque eso es lo que nos da el gozo, la paz en oración, en todo eso. Y porque si no los vamos a debilitar, como pasó con esta pandemia, que hay mucha gente que se debilitó, se enfrió, y es lo que nos queremos nosotros. Yo en mi caso no quiero eso. Entonces quiero que el Señor siempre esté ahí y que no tenga caída el enemigo para hacernos ir por otro lado.
Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que nos recuerda que debemos estar siempre atentos, porque el enemigo anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Si nos descuidamos un poquito, y como dijo mi hermano Enrique, el que se enaltece, ese va a ser abatido. El que se enorgullece y se enaltece, ¿cierto? Pero el que se humilla, ese va a ser exaltado. Entonces, que Dios nos ayude a mantener esa humildad de reconocer que necesitamos de Dios cada día. Hermano Enrique, para terminar ya, para ir terminando, cerrando el programa, ¿cree usted que podemos lograr una mayor humildad en el Señor? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué pasos cree usted que podemos dar para ir alcanzando cada vez mayor humildad, pero genuina en el Señor? Amén. Bueno, estar siempre en la obediencia hacia el Señor, porque si no lo vamos a enaltecer y el Señor nos va a avergonzar y nos va a humillar, porque dice que humillados delante del Señor y Él nos exaltará, dice la palabra. Amén. Amén. Por lo tanto, el secreto, ¿cierto?, está en mantenernos siempre bajo la obediencia, una palabra que nos Amén. cuesta y que manifiesta en su totalidad el carácter humilde de que al que ha conocido al Señor, que se encontró con el Señor Jesucristo, que se sintió perdonado, aquel que se sintió libre de las cadenas que lo ataban, aquel que se sintió libre del pecado que lo agobiaba, aquel que experimentó este encuentro con el Señor, que el Señor salió a su vida. Ciertamente la humildad en el corazón siempre va a estar para decir y reconocer que necesitamos de Dios y que necesitamos y que queremos ser obedientes, aún con todas nuestras debilidades, nuestras, como decía mi hermano Enrique, nuestras caídas. El Señor sabe, conoce cuánto nos cuesta, conoce nuestras batallas. El enemigo también las conoce, nuestras debilidades, y por eso también de pronto ahí vemos que la carne se quiere venir a manifestarse, pero ahí está el dominio propio, ahí está la humildad para decir: Señor, sácame, Señor, te necesito, Señor, si tú no estás conmigo yo no puedo hacerlo, Señor, dependo de ti, enséñame, Señor, e instrúyeme, Señor, pon la persona que me enseñe, quiero ser obediente, quiero hacer, quiero practicar, porque quiero crecer y quiero finalmente encontrarme contigo un día y que tú puedas decir que he tenido la humildad para llegar a estar contigo. Amén. Así que, bueno, mis hermanos, esto ha sido lo que el Señor nos entregó para este programa. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero darle gracias a mi hermano Pedro que estuvo ahí. Mi hermano Pedro, gracias por el tiempo, por disponerse. Mi hermano Enrique, gracias por abrir sus corazones. Gracias por hablarnos de sus vidas. Y será hasta una próxima oportunidad si Dios no dispone otra cosa. Así que quiero que oremos para terminar. ¿Le parece, Padre? En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por esta honra, Señor, de poder compartir y poder, Señor, mostrar, Señor, las obras que tú has ido y que estás haciendo cada día en nuestras vidas. Queremos darte gracias, Señor. Reconocemos en esta hora nuestra dependencia de usted para seguir avanzando. Queremos pedirle que cada día ponga mayor temor en nuestro corazón, de que usted es omnisciente, que usted es omnipresente y que usted es omnipotente. Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por aquel que ha escuchado esta palabra, que anhele en su corazón, Señor, tener mayor cercanía con usted, mayor comunión, Señor, y poder escuchar esa voz que le dice cada día: vamos, sigue, no te detengas, sigue porque hay camino que avanzar, y con humildad en el corazón reconoce la voz y, Señor, de su pastor, la voz de su maestro, y está dispuesto, Señor, no solo a oír, sino también a practicar. Gracias por este tiempo, gracias por esta honra, gracias por la oportunidad, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermano. Chao, hermano, gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Valientes, nacimos para ser valientes. Éramos guerreros.